¿Alguna vez te has preguntado por qué rayos existen seres vivos con pocas o demasiadas características en común? Ya sean morfológicas o imperceptibles a simple vista. ¿Acaso se trata de una simple casualidad? Déjame decirte que resulta, sucede y acontece que toda la biodiversidad en esta burbuja azul que llamamos planeta Tierra comparten ancestros en común. Y si vamos excavando y excavando dentro de las raíces de lo que consideramos como el árbol de la vida, llegaremos al punto que originó tantas y demasiadas ramificaciones. El nodo central del árbol de la vida. El abuelo de la biodiversidad del pasado, presente y el futuro. Yo soy Ritz, tu protobiólogo de desconfianza, y el día de hoy vengo a contarte sobre este curioso e hipotético ancestro en común de toda célula en el planeta. Así que, mi querido organismo eucariota, el día de hoy te presento a... Pero antes me gustaría mencionar que previo a que se formalizara el concepto de LUCA gracias a los análisis moleculares, el mismísimo Charles Darwin hizo mención a un concepto similar en las conclusiones de su obra más conocida, El origen de las especies. Acontece que resulta que sucede que gracias a las observaciones recopiladas a lo largo de su obra, él llegó a pensar que tal vez, y solo tal vez, animales y plantas serán descendientes de un organismo prototipo, idea que mucho más tarde resurgiría sin que se hubiese planteado desde un inicio en este organismo hipotético del cual les voy a hablar ahorita. La historia del día de hoy se remonta hace aproximadamente 4.600 millones de años atrás, en el eón más antiguo de la Tierra, el eón Ádico, en donde hace aproximadamente 3.500 millones de años se dieron las primeras señales de vida en aquella bola hirviente que hoy en día conocemos como nuestro planeta. Dicho cambio tan brusco de algo no vivo a algo vivo se debió en gran parte gracias a las reacciones químicas de la Tierra neonata, en donde la atmósfera primaria del planeta, compuesta principalmente por gases como hidrógeno y el helio, reaccionó con compuestos como el vapor de agua y los exhalados de fisuras terrestres junto a los primeros volcanes, principalmente gases como el dióxido de carbono o el amoníaco, derivando en una atmósfera secundaria, en donde abundaron compuestos como el metano y de nuevo el amoníaco. Una vez formada la atmósfera secundaria de lo que sería la futura burbuja azul del sistema solar, el planeta inició lentamente un periodo de enfriamiento en el cual los vapores de agua atmosféricos se precipitaron, así formando los primeros océanos terrestres, que eran como una sopa bien rara de moléculas, en donde las reacciones químicas aprovecharon el todopoderoso disolvente universal para poder chambear y así formar las moléculas precursoras a lo que sería una célula. Actually, existe un experimento llamado el experimento de Miller-Urey, en donde se simulaban las condiciones primitivas de la Tierra y cómo interactuaban con los compuestos presentes en esta: agua, amoníaco, metano, hidrógeno y... Se obtuvieron 4 aminoácidos: alanina, glicina, ácido glutámico y ácido aspartico, aminoácidos presentes en los legos de la vida, o sea, las proteínas. Dicho experimento fue clave en la comprensión de la vida temprana, puesto que al arrojar estos inesperados resultados podemos darnos una idea de cómo diantres surgieron moléculas precursoras a una célula. Y fue dentro de este caldo enorme de moléculas y gracias a las diversas reacciones químicas que se dieron ahí, que a partir de sistemas precelulares surgieron los primeros seres vivos del planeta, y entre ellos nuestro protagonista, o mejor dicho, protagonistas. Cabe aclarar que LUCA no era un ejemplar aislado, fueron organismos unicelulares que para sorpresa de nadie eran anaerobios y heterótrofos / quimiolitótrofos. O sea, hace que no dependían del oxígeno para sobrevivir, pues porque momento aún no existían las cianobacterias y una atmósfera rica en O2, gran oxidación, y que conseguían su propio alimento con los procesos geológicos tirándoles paro. Y a todo esto, ¿cómo se alimentaban? Al vivir en un planeta repleto de gases como el dióxido de carbono, hidrógeno, metano, entre otros, sumando al hecho de que la energía en los seres vivos es vital para su desarrollo y reproducción, pues qué mejor que aprovechar todo esto para poder tragar. Para asimilar carbono, es posible que nuestro abuelito unicelular usara una de las vías más simples y antiguas de fijación de dióxido de carbono, la vía reductora de acetilcoenzima A, o ruta Wood, no pienso pronunciar eso, ruta metabólica presente en Bacteria y Arquea, dos dominios que descienden directamente de LUCA, lo cual nos lleva a inferir que dicha ruta pudo estar presente en su organismo. En dicha vía metabólica, LUCA agarraba un poco de CO2 del ambiente y lo reducía con hidrógeno, así obteniendo los dos ingredientes necesarios para su botana, un grupo metilo y monóxido de carbono.
Posteriormente, esos dos se juntarían para conseguir un grupo acetilo, al cual se le agrega la participación de la CODH/ACS, encargada de tirarle paro con la incorporación de la coenzima A, generando así acetilcoenzima A, que mediante otras reacciones enzimáticas pasaría a ser acetilfosfato. Y con ayuda de la acetatoquinasa, finalmente obtendríamos ATP y acetato como productos finales. Y ya que mencionamos al ATP, un hecho bastante interesante es que mediante análisis moleculares se pudieron rastrear subunidades de la mismísima ATP sintasa hasta LUCA, el mismo complejo enzimático que parece un motorcito, cuya función es la síntesis de ATP y que sin su existencia probablemente ya estarías conociendo el espinosaurio. He aquí lo curioso del hallazgo: ni una sola proteína relacionada al bombeo de protones necesario para la síntesis del ATP se pudo rastrear hasta LUCA. Entonces, ¿cómo rayos producía ATP? Tomando en cuenta el contexto violento y hostil de la Tierra en ese entonces y el cómo básicamente había energía a chorros siendo expulsada desde las entrañas del planeta, pues qué mejor que aprovechar esa energía a su favor. Algunas de las hipótesis sobre el lugar de origen de las primeras células apuntan hacia los respiraderos hidrotermales oceánicos, ya que estos proporcionaban gradientes de pH naturales, actuando como las futuras proteínas de bombeo de protones nada más que de manera abiótica. Sumado al hecho de que también se rastreó la presencia de la girasa inversa en LUCA, enzima cuya presencia es común en las arqueas hipertermófilas, o sea que el calor, cuya función es evitar la desnaturalización del material genético en ambientes bien pinches calientes. Con toda esta información, no es tan descabellada la idea de que nuestro ancestro común universal pudo tener su cantón en las fumarolas oceánicas del Ádico, aunque también existe la hipótesis de que pudo habitar en las superficies oceánicas, así teniendo un contacto directo con el hidrógeno atmosférico, lo cual se propuso gracias a los hallazgos sobre la posible presencia de la liasa de fotoproducto de esporas, o abreviado SPLB, enzima que ayuda a nuestros pequeños amigos procariotas a reparar su material genético en dado caso de que la radiación ultravioleta les haya dado en la madre. Pero acá hay otro inconveniente: la familia de genes de la cual deriva la SPLB se produce en organismos modernos de los cuales 1. No forman endosporas, 2. No viven en ambientes expuestos a luz solar, lo cual le quita cierto peso a esta hipótesis, pues porque la SPLB no garantizará que nuestro último ancestro en común universal anduviese bronceándose en los océanos primitivos, o quién sabe, chance y LUCA andaba bien feliz de la vida en respiraderos hidrotermales no tan profundos, siendo un hábitat que mezcla las dos anteriores hipótesis. LUCA, el padre y abuelo de toda la biodiversidad terrícola, es el fundamento de nuestra y la existencia de todo ser vivo. Su legado se encuentra en todas las células existentes y que existieron alguna vez, compartiendo características universales como lo son el DNA como molécula portadora de la información genética, el RNA como intermediario en la síntesis proteica, el código genético universal, el uso de ATP como moneda energética, enzimas como catalizadores, entre un buen de cosas más. Y aunque ya esté bien tieso nuestro abuelito, su estudio es importante para comprender la historia de la vida en el planeta Tierra, y cómo a partir de estos organismos surgió una impresionante diversificación de seres vivos, que a pesar de tener un buen de diferencias, al fin y al cabo no se unió a un mismo origen. O también puede ser que el estudio de LUCA nos permita mirar hacia las estrellas y el especular cómo podría surgir vida en distintos rincones del universo. Yo soy Ritz, tu intento de divulgador menos favorito, y espero hayas aprendido algo hoy.